El sol de Yucatán ardía como un ojo maligno sobre la hacienda El Sol Naciente, en esa sofocante mañana del 15 de mayo de 1865. Sus rayos implacables ya prometían otro día de sufrimiento para las 300 almas que trabajaban bajo su mirada. El aire mismo parecía cargado de opresión, impregnado del aroma de flores de jazmín que florecían con una belleza obscena, mientras seres humanos se marchitaban en esclavitud a pocos metros de distancia. María se movía a través de la oscuridad, previa al amanecer en los cuartos de los esclavos, con el silencio practicado de una mujer que había aprendido que la supervivencia dependía de la invisibilidad. A sus 28 años, su cuerpo llevaba las marcas de la crueldad. Cicatrices de los latigazos del capataz cruzaban su espalda como los afluentes de un río infernal, y su mano izquierda, sin 2 dedos perdidos en una lección impartida por Antonio Salazar 3 años antes, era un recordatorio constante del precio de la rebeldía en este mundo construido sobre el sufrimiento humano. Los cuartos mismos eran un testimonio de la deshumanización calculada que definía la vida en la hacienda. Filas de cabañas de madera burda, cada una no más grande que un establo, albergaban familias enteras en condiciones que avergonzarían a un carcelero. Las paredes eran tan delgadas que cada sollozo, cada oración, cada grito de dolor resonaba en la noche, creando una sinfonía de desesperación que se había convertido en la banda sonora de la existencia de María. Se detuvo frente a la cabaña, que alguna vez albergó a su hermana, Lucía, ahora vacía desde aquella terrible noche hace 6 meses, cuando la niña de 14 años eligió la muerte antes que seguir sufriendo las violaciones de Antonio Salazar. Las marcas de la cuerda en el viejo roble detrás de los cuartos habían sanado, pero la herida en el alma de María seguía tan fresca como el día en que cortó el cuerpo sin vida de su hermana. El timbre de la hacienda comenzó su áspero repique. A las 4:30, como lo había hecho cada mañana durante la última década, convocando a los esclavos a otro día de trabajo sin paga. María se unió al flujo de humanidad que se dirigía hacia la casa principal, sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra apisonada, suavizada por generaciones de esclavitud. La mansión El Sol Naciente se alzaba ante ellos como un monumento a la hipocresía. Sus columnas blancas impecables y jardines cuidados contrastaban brutalmente con la miseria de los cuartos. Construida con trabajo esclavo y mantenida por manos esclavas, era un testimonio de la riqueza que podía extraerse de la miseria humana cuando la conciencia se abandonaba y la crueldad se elevaba a un arte. María entró por la puerta de los sirvientes, un acceso estrecho que llevaba directamente al complejo de la cocina, donde había pasado los últimos 5 años de su vida. La cocina ya estaba viva con actividad desde las 13:00 de la mañana, cuando se encendieron los hornos para el pan. 12 mujeres trabajaban en el espacio sofocante, sus movimientos coreografiados por años de rutina, y la amenaza constante de castigo por cualquier pereza percibida. «Señor, ten piedad de nosotras», susurró Elena, una mujer mayor cuyo cabello gris estaba oculto bajo un pañuelo desvaído. Estaba en la mesa de preparación, sus manos artríticas trabajando mecánicamente mientras limpiaba verduras para las comidas del día. «¿Escuchaste lo que dicen sobre la boda de la señorita Isabel?». Las manos de María no se detuvieron mientras comenzaba a preparar el desayuno elaborado que pronto adornaría la mesa de la familia Ramírez. «¿Qué dicen, Elena? ¿Que en 3 días se casará con ese demonio Antonio Salazar?». La voz de Elena bajó a un susurro apenas audible. «Lo van a hacer familia. Le van a dar aún más poder sobre nosotras del que ya tiene». El cuchillo en la mano de María, una simple hoja de cocina que había estado afilando en secreto durante meses, pareció volverse más pesado al mencionar el nombre de Antonio. Pensó en el cuerpo roto de Lucía, en las innumerables mujeres que habían sufrido bajo su brutalidad, en los niños vendidos lejos de sus madres para satisfacer su codicia. «Algunos demonios», murmuró María, su voz tan baja que solo Elena pudo oírla. «Necesitan ser enviados de vuelta al infierno». Los ojos de la mujer mayor se abrieron con comprensión y terror. Había visto esa mirada antes en los ojos de esclavos que habían alcanzado su punto de quiebre, que habían decidido que la muerte era preferible a la degradación continua. «Niña, no vayas a pensar cosas que te hagan matar. Tenemos que soportar. Es todo lo que podemos hacer». Antes de que María pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió con tal violencia que varias mujeres saltaron de miedo. Antonio Salazar entró en la habitación como un general conquistador, inspeccionando su dominio.
Su presencia transformó instantáneamente la atmósfera de una desesperación silenciosa a un terror absoluto. A los 35 años, Antonio era un hombre que había perfeccionado la crueldad como una ciencia, alto y de hombros anchos, con ojos azules pálidos que parecían atravesar la humanidad de una persona para catalogar su potencial de explotación. Se comportaba con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones. Sus manos, notó María, eran suaves y bien cuidadas, las manos de un hombre que infligía dolor, pero nunca realizaba trabajo honesto. ¿Dónde está mi desayuno?, exigió, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Las esclavas en la cocina desviaron la mirada, sus cuerpos encogiéndose instintivamente ante su presencia. Mamá Rosa, la cocinera principal, cuya hija había sido vendida el año anterior para pagar el nuevo caballo de Antonio, dio un paso adelante con una bandeja de plata cargada con fina porcelana y cristal. Aquí mismo, señor Antonio. Justo como a usted le gusta. Antonio examinó la bandeja con el ojo crítico de un hombre que encontraba defectos con la facilidad de respirar. Los huevos están muy líquidos, declaró, aunque María podía ver desde donde estaba que estaban preparados exactamente como él los prefería. Y este café está frío. Sin previo aviso, barrió toda la bandeja de las manos de mamá Rosa, enviando la porcelana a estrellarse contra el suelo y el café hirviendo salpicando los brazos de la mujer. Ella contuvo un grito de dolor, sabiendo que cualquier sonido de protesta solo empeoraría su castigo. «Limpia esto», ordenó Antonio, su voz desprovista de emoción, «y prepáralo bien esta vez», mientras mamá Rosa se arrodillaba para recoger los pedazos rotos, sus manos temblando de dolor y humillación. La mirada de Antonio recorrió a las otras mujeres en la cocina. Cuando sus ojos cayeron sobre la joven Rebeca, apenas de 16 años y nueva en el personal de la casa, María vio su expresión cambiar de una manera que le revolvió el estómago. «Tú», dijo, señalando a Rebeca con un dedo pálido, «ven aquí». La chica se acercó lentamente, sus ojos oscuros abiertos de miedo. Llevaba solo 2 semanas en la casa principal, trasladada desde el trabajo de campo, después de que su madre suplicara a la señora Ramírez por piedad, tras el colapso de Rebeca por agotamiento por calor. Antonio la rodeó como un depredador, estudiando a su presa, su mirada deteniéndose en su joven cuerpo de una manera que hizo que todas las mujeres en la cocina entendieran exactamente lo que estaba pensando. «Nueva en el trabajo doméstico, ¿verdad?» «Sí, señor Antonio», susurró Rebeca, su voz apenas audible. «Bien, la sangre fresca siempre es refrescante». Su sonrisa era fría y depredadora. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación privada sobre tus deberes esta noche, después de que la familia se retire». La implicación era clara para todas en la habitación, y María sintió que la rabia que había estado hirviendo en su pecho durante años comenzaba a desbordarse. Pensó en Lucía, en la noche en que Antonio la arrastró desde esta misma cocina hasta su cabaña, en la niña rota que regresó a la mañana siguiente y nunca volvió a hablar. «Señor Antonio», dijo María en voz baja, dando un paso adelante antes de que pudiera detenerse. Cada ojo en la cocina se volvió hacia ella, y podía sentir la mirada aterrorizada de Elena perforándola por la espalda. Antonio se giró lentamente, sus ojos pálidos entrecerrándose mientras se enfocaban en su rostro lleno de cicatrices. «¿Te di permiso para hablar?» «No, señor Antonio. Pero Rebeca, ella aún está aprendiendo las maneras de la casa. Tal vez alguien con más experiencia debería entrenarla primero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio estudió a María con la mirada calculadora de un hombre tratando de determinar si estaba siendo desafiado o simplemente se le ofrecía un arreglo más conveniente. Finalmente sus labios se curvaron en esa fría sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «¿Qué consideré, María?» Siempre cuidando de las más jóvenes. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera oler el licor en su aliento y ver la crueldad que vivía detrás de su fachada civilizada. «Pero creo que Rebeca es bastante capaz de aprender por su cuenta, ¿verdad, niña?» Rebeca asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras se daba cuenta de que su destino había sido sellado por unas pocas palabras casuales de un hombre que la veía como nada más que una propiedad para usar y desechar. Antonio se volvió hacia María, su expresión pensativa. «Sabes, te he estado observando últimamente. 5 años trabajando en esta cocina y en todo ese tiempo, nunca me has dado problemas reales. Nunca intentaste huir,
Nunca respondiste mal. Bueno, hasta hoy, nunca causaste problemas. Hizo una pausa, estudiando su mano mutilada. ¿Por qué es eso? María sostuvo su mirada por un momento antes de bajarla en el gesto sumiso que se esperaba de ella. Aprendí mi lugar, señor Antonio. Lo aprendí bien. Sí, lo hiciste. Su voz llevaba una nota de satisfacción, como si su espíritu roto fuera un logro personal. Eso es lo que me gusta ver. La inteligencia en un esclavo es valiosa siempre que esté bien dirigida. Extendió la mano y levantó su barbilla con un dedo, obligándola a mirarlo. Servirás en la mesa principal durante la fiesta de la boda. Quiero a alguien confiable allí, alguien que entienda las consecuencias de decepcionarme. Sí, señor Antonio. Bien. La soltó y dio un paso atrás, su mirada recorriendo una vez más a las mujeres reunidas. Y, señoras, déjenme recordarles que esta será una ocasión muy especial. La señorita Isabel y yo comenzaremos un nuevo capítulo en nuestras vidas y espero que todo sea perfecto. Cualquier interrupción será tratada con severidad. Mientras se giraba para irse, Antonio se detuvo en la puerta y miró hacia atrás a Rebeca, que aún temblaba de miedo. No olvides nuestra cita esta noche, niña. Te estaré esperando. Después de que se fue, la cocina permaneció en silencio, durante varios minutos largos. Finalmente, Rebeca se derrumbó de rodillas, sus sollozos resonando en las paredes, mientras el peso completo de su situación caía sobre ella. Las otras mujeres se reunieron a su alrededor, ofreciendo el consuelo que podían, pero todas entendían que no había nada que pudieran hacer para salvarla de lo que venía. María volvió a su trabajo, sus movimientos calmados y metódicos, pero dentro de ella, el fuego de la rabia ardía más brillante que nunca. Pensó en todas las mujeres que habían sufrido bajo la brutalidad de Antonio, en todos los niños, arrancados de los brazos de sus madres, en todos los hombres golpeados hasta la muerte por el delito de mostrar dignidad frente a la degradación. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los cipreses que bordeaban la hacienda, María se sentó sola en su pequeña cabaña, limpiando y afilando cuidadosamente su cuchilla a la luz de una vela. El acero brillaba en la llama parpadeante, su filo ahora perfeccionado a una nitidez de navaja. A través de meses de preparación paciente, podía escuchar los sollozos ahogados de Rebeca provenientes de la cabaña de Antonio. Podía escuchar su risa áspera y sus órdenes groseras. Cada sonido era como un clavo siendo martillado en el ataúd de su contención. Cada grito un recordatorio de por qué la justicia exigía acción en lugar de paciencia. 3 días más. En 3 días, Antonio Salazar se casaría con Isabel Ramírez en una ceremonia que celebraría el amor y los nuevos comienzos para los blancos. Pero para María, sería algo completamente diferente. Sería la noche en que las balanzas de la justicia finalmente se equilibrarían, cuando la deuda de sangre y sufrimiento se pagaría en su totalidad. La celebración de la boda se convertiría en un funeral, y el hombre que había destruido tantas vidas finalmente enfrentaría las consecuencias de su crueldad. Mientras trabajaba la piedra de afilar a lo largo del filo de la hoja, María susurraba los nombres de todos aquellos que habían sufrido bajo el reino de terror de Antonio: Lucía, Rebeca, Sara, María, innumerables otros cuyos nombres habían sido olvidados por todos excepto por aquellos que los habían amado. Mañana, los preparativos para la boda comenzarían en serio. La casa principal se transformaría en una visión de elegancia sureña con flores, finos manteles y candelabros de cristal. Los invitados llegarían de todo Yucatán, vestidos con sus mejores ropas y listos para celebrar la unión de 2 familias prominentes. Pero bajo la superficie de toda esa belleza y refinamiento, algo más se estaba gestando, algo que había estado creciendo durante años en los corazones de los oprimidos, algo que ya no podía ser contenido por cadenas, látigos o la amenaza de la muerte. Las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, tanto literal como figurativamente, y en el centro de esa tempestad que se acercaba estaba una mujer con una hoja en la mano y la justicia en su corazón, lista para mostrar al mundo que incluso los más impotentes podían convertirse en instrumentos de retribución divina, cuando eran llevados más allá de los límites de la resistencia humana. El segundo día antes de la boda, amaneció con una humedad opresiva que parecía presionar sobre la hacienda el sol naciente, como el peso de los pecados acumulados. El aire colgaba denso e inmóvil,
cargado con la promesa de tormentas tanto meteorológicas como humanas. Incluso el musgo español que cubría los antiguos robles parecía colgar más pesadamente de lo habitual, como si la naturaleza misma sintiera la violencia que se aproximaba. María se levantó antes del timbre de la hacienda, como se había convertido en su costumbre en los últimos meses. En la oscuridad previa al amanecer de su cabaña estrecha, realizó el ritual que la había sostenido durante 3 años de planificación. Desenvolvió el cuchillo de cocina de su escondite bajo una tabla suelta del suelo, pasando su pulgar por el filo para probar su agudeza. La hoja se había convertido en una extensión de su voluntad, afilada no solo a la perfección física, sino al propósito espiritual. El acero susurraba contra la piedra de afilar mientras hacía sus ajustes finales. Cada movimiento una oración por la justicia, cada pasada de la hoja una promesa a los muertos. Para cuando el timbre de la hacienda comenzó su áspero repique, María ya había escondido el arma y asumido la máscara de sumisión que la había protegido durante tanto tiempo. Se unió al flujo de esclavos que se dirigían a la casa principal, pero hoy notó cosas que nunca había visto antes, o tal vez que nunca se había permitido ver. El miedo en los ojos de los esclavos domésticos era más profundo de lo habitual, teñido de una desesperación que hablaba de horrores recientes. La joven Rebeca caminaba entre ellos como un fantasma, su espíritu visiblemente roto por lo que Antonio le había hecho la noche anterior. Su vestido estaba roto y remendado apresuradamente, y moretones morados marcaban su garganta como un collar de vergüenza. «Santo Jesús», susurró Elena mientras se ponía a la par de María. «Mira lo que ese demonio le hizo a esa pobre niña». La mandíbula de María se tensó, pero mantuvo su voz nivelada. «Algunas deudas», murmuró. «Solo se pueden pagar con sangre». La cocina ya era un hervidero de actividad frenética cuando llegaron. La señora Ramírez había ordenado que el banquete de la boda superara cualquier cosa intentada en la hacienda. Una exhibición de riqueza y refinamiento que consolidaría el estatus de la familia entre la élite de Yucatán. El menú que había dictado requería 3 días de preparación y alimentaría a 200 invitados con manjares importados de Mérida y más allá. Mamá Rosa estaba en el centro del caos, sus brazos quemados envueltos en vendajes rudimentarios, mientras dirigía la preparación de platos elaborados que la mayoría de los esclavos nunca probarían. Su hija, ausente, vendida para pagar las deudas de juego de Antonio, la había envejecido visiblemente, pero trabajaba con la precisión mecánica de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de la ejecución perfecta de demandas imposibles. «María», llamó mamá Rosa, «tú encárgate de los aperitivos. La señora Ramírez quiere esas cosas elegantes que vio en la mansión del gobernador el año pasado. Dice que si no las hacemos bien, nos hará azotar a todas». María asintió y se dirigió a su estación, sus manos comenzando el delicado trabajo de preparar canapés y entremeses que adornarían las mesas de personas que la veían como ganado. Mientras trabajaba, escuchaba las conversaciones que giraban a su alrededor, recolectando información que podría ser útil en los días venideros. «Dicen que habrá militares en la boda», susurró Sara, una joven que trabajaba en la lavandería. «Oficiales del nuevo ejército confederado. Dicen que la guerra está llegando seguro ahora». «Bien», murmuró el viejo Moisés, quien, a pesar de sus 70 años, aún era obligado a trabajar en los establos. «Tal vez esos yanquis vengan aquí y nos liberen a todos». «Calla esa charla», advirtió Elena, mirando nerviosamente hacia la puerta. «¿Sabes qué les pasa a los esclavos que hablan de libertad? ¿Recuerdas qué le hicieron a Samuel cuando lo encontraron con ese periódico abolicionista?» María recordaba. Samuel había sido usado como ejemplo, azotado públicamente hasta que su espalda era carne cruda, luego vendido a una plantación de caña donde la tasa de mortalidad era tan alta que se consideraba una sentencia de muerte. Su delito había sido aprender a leer y poseer una sola página de una publicación abolicionista que de alguna manera había llegado a los cuartos. La mañana avanzó con intensidad creciente a medida que llegaban más suministros desde Mérida. Carretas cargadas con vinos finos, especias exóticas y manjares que costaban más de lo que la mayoría de los esclavos verían en su vida, rodaban por el camino circular de la hacienda. Cada entrega era supervisada personalmente por Antonio, sus ojos pálidos catalogando cada artículo, con la atención obsesiva de un hombre que veía la boda como una coronación. Alrededor del mediodía, entró a la cocina para inspeccionar los preparativos, su presencia silenciando de inmediato toda conversación.
Se movía por el espacio de trabajo como un general revisando tropas, su mirada aguda y crítica, mientras examinaba cada plato en progreso. «Esta salsa está muy líquida», declaró, señalando una reducción delicada que había tomado horas preparar, «y estos pasteles parecen algo que haría un trabajador de campo». Mamá Rosa dio un paso adelante, su voz cuidadosamente modulada para mostrar la deferencia adecuada. «Podemos arreglarlos, señor Antonio. Solo necesitamos un poco más de tiempo». La voz de Antonio se alzó peligrosamente. «Los invitados comienzan a llegar mañana. ¿Y me dices que necesitas más tiempo? Tal vez necesites motivación en cambio». Sin previo aviso, golpeó a Mamá Rosa en el rostro con el dorso de la mano, el sonido del golpe resonando en la cocina como un disparo. La mujer mayor tropezó hacia atrás, la sangre goteando de su labio partido, pero no emitió ningún sonido de protesta. «Que esto sea un recordatorio para todas ustedes», anunció Antonio a la sala. «Esta boda será perfecta, o todas pagarán el precio. No permitiré que mi reputación se dañe por la incompetencia de esclavas». Su mirada recorrió a las mujeres reunidas, deteniéndose en cada rostro como si los memorizara para futuros castigos. Cuando sus ojos se encontraron con los de María, vio algo que le heló la sangre, un interés depredador que iba más allá de la mera crueldad. «María», dijo, su voz tomando un tono conversacional que era de alguna manera más amenazante que su enojo. «Camina conmigo». Ella dejó el cuchillo y lo siguió fuera de la cocina, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro permaneciendo impasible. Él la condujo a través de la casa principal, pasando por habitaciones llenas de preparativos para la boda, flores siendo arregladas, platería siendo pulida, muebles reposicionados para acomodar a la multitud esperada. Salieron al gran porche que daba a los jardines de la hacienda, donde Antonio se detuvo a encender un puro. El sol de la tarde golpeaba sin piedad, y a lo lejos María podía ver a los esclavos de campo, trabajando bajo la mirada vigilante de capataces armados. «¿Sabes?», dijo Antonio, exhalando humo en el aire húmedo. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer, sobre tu preocupación por la joven Rebeca». María permaneció en silencio, sabiendo que cualquier respuesta podría ser retorcida en insubordinación. «Mostró iniciativa», continuó él, «inteligencia, el tipo de cualidades que podrían ser útiles en las circunstancias adecuadas». Se giró para enfrentarla, sus ojos pálidos estudiando sus rasgos llenos de cicatrices con una intensidad inquietante. «Después de la boda, cuando las cosas se calmen, creo que tú y yo deberíamos tener una discusión más detallada sobre tu futuro aquí». La implicación era clara, y María sintió la rabia familiar creciendo en su pecho, pero había aprendido a canalizar ese enojo, a usarlo como combustible para el fuego de la justicia que ardía dentro de ella. «Sí, señor». «Antonio», dijo en voz baja. «Bien». Él sonrió, esa sonrisa fría y depredadora. «Tengo el presentimiento de que vamos a trabajar muy bien juntos». Mientras regresaban a la cocina, Antonio continuó con su monólogo, describiendo sus planes para expandir su autoridad en la hacienda y su visión para el futuro de la Confederación. Hablaba de los esclavos como si fueran ganado, discutiendo programas de cría y técnicas de castigo con el aire casual de un hombre hablando del clima. «La clave», explicó, «es romper su espíritu temprano y completamente. Toma a tu hermana, por ejemplo. Tenía demasiado fuego en ella, demasiada rebeldía. Si la hubiera alcanzado antes, la hubiera moldeado correctamente, podría estar viva y ser útil». La mano de María se movió instintivamente hacia el cuchillo escondido, pero se obligó a mantenerse tranquila. «Pronto», se dijo a sí misma, «muy pronto este monstruo pagaría por cada vida que había destruido». Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los cipreses, la hacienda adquirió una atmósfera casi festiva. Faroles se colgaban por los jardines, y el sonido de músicos ensayando llegaba desde la casa principal. Para un observador externo, podría haber parecido una escena de una novela romántica, una gran hacienda sureña preparándose para una boda de cuento de hadas. Pero en los cuartos de los esclavos, el ambiente era muy diferente. Rebeca estaba sentada fuera de su cabaña, mirando al vacío con los ojos vacíos de alguien cuya alma había sido asesinada, aunque su cuerpo permanecía vivo. Otras mujeres se reunieron a su alrededor, ofreciendo el consuelo que podían, pero todas entendían que algunas heridas nunca sanaban. María se sentó apartada de las demás, su espalda contra la pared de su cabaña mientras observaba los preparativos continuar. «Mañana»,
Los invitados comenzarían a llegar, dueños de haciendas de todo Yucatán, políticos, oficiales militares, damas de sociedad en sus mejores vestidos, vendrían a celebrar el amor y los nuevos comienzos, a brindar por la unión de dos familias prominentes, pero presenciarían algo muy diferente. Mientras la noche se profundizaba y los cuartos se silenciaban, María hizo sus preparativos finales. Revisó el cuchillo una última vez, asegurándose de que su filo fuera perfecto y su balance verdadero. Repasó su plan, considerando cada posible contingencia, cada obstáculo potencial. La boda tendría lugar en el jardín al atardecer, seguida de una recepción que duraría hasta bien entrada la noche. Los recién casados se retirarían a la suite nupcial después de la medianoche, cuando los invitados estuvieran demasiado borrachos con champán y hospitalidad sureña para notar algo fuera de lugar, y ahí sería cuando la justicia finalmente llegaría a la hacienda El Sol Naciente. María cerró los ojos y susurró una oración, no por perdón, pues sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba más allá de la redención a los ojos de la sociedad blanca, sino por fuerza. Fuerza para seguir adelante, fuerza para hacer que la muerte de su hermana significara algo, fuerza para mostrar al mundo que incluso los más impotentes podían convertirse en instrumentos de retribución divina. En la distancia, el trueno retumbó en el cielo de Yucatán, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La tormenta estaba llegando en más de un sentido, y en su centro estaba una mujer con una hoja en la mano, y la justicia en su corazón, lista para transformar una celebración de boda en un funeral que sería recordado por generaciones. El 18 de mayo de 1865, amaneció con una quietud inquietante que parecía presionar sobre la hacienda El Sol Naciente como una manta sofocante. Las nubes de tormenta que se habían estado acumulando durante días colgaban bajas y amenazantes, bañando todo en una luz amarillenta enfermiza que hacía que incluso los preparativos más grandiosos parecieran de alguna manera ominosos. El aire mismo se sentía cargado de electricidad, como si la atmósfera estuviera conteniendo el aliento en anticipación de la violencia por venir. María se levantó antes del amanecer, como lo había hecho cada día durante los últimos 5 años. Pero hoy se sentía diferente. Hoy llevaba el peso del destino. Se vistió cuidadosamente con el vestido blanco limpio y el delantal que le habían proporcionado para el servicio de la boda. Sus movimientos deliberados y calmados. El cuchillo de cocina, ahora afilado hasta un borde mortal, estaba cuidadosamente escondido en un bolsillo especialmente cosido dentro de su delantal, una modificación que había hecho semanas atrás en preparación para este momento. La casa principal zumbaba con actividad mientras los invitados comenzaban a llegar de todo Yucatán y más allá. Los carruajes rodaban por el camino circular en una procesión interminable, desembarcando a ricos dueños de haciendas, sus esposas cubiertas de seda y joyas, y sus hijos vestidos con los uniformes grises del recién formado Estados Confederados de América. El sonido de los cascos de los caballos y las ruedas de los carruajes sobre la grava creaba un ritmo constante que parecía hacer eco al latido del corazón de María. Trabajaba en la cocina con precisión mecánica, sus manos firmes mientras arreglaba pasteles delicados y decoraba platos elaborados que pronto adornarían las mesas de personas que la veían como menos que humana. A su alrededor, los otros esclavos se movían con energía nerviosa, conscientes de que cualquier error hoy resultaría en un castigo severo. La cocina se había transformado en una operación militar, con Mamá Rosa comandando a sus tropas con 1900 mo. La eficiencia de un general preparándose para la batalla. «Señor, ten piedad», susurró Elena, mientras miraba por la ventana de la cocina a los invitados que llegaban. No había visto tantos blancos juntos desde el baile del gobernador el año pasado. «Mira todos esos carruajes elegantes». María levantó la vista de su trabajo para ver a Antonio Salazar saludando a los invitados en los escalones frontales, resplandeciente en un nuevo traje negro que había sido confeccionado específicamente para la ocasión. Sus botas brillaban, con betún fresco, y su cabello estaba peinado hacia atrás con pomada. Se movía con la confianza de un hombre que se creía intocable, su risa resonando por los terrenos mientras aceptaba felicitaciones de sus pares. «Se ve muy complacido consigo mismo», observó Mamá Rosa, su voz cargada de disgusto mientras veía a Antonio abrazar a un coronel confederado.
Casarse con la familia Ramírez lo convertirá en uno de los hombres más poderosos del Estado. Que Dios nos ayude a todas. Un poder construido sobre sangre y sufrimiento, murmuró María, sus dedos tocando inconscientemente la hoja escondida. Ese tipo de poder no dura. A medida que avanzaba la tarde, la ceremonia de la boda tuvo lugar en el jardín de la hacienda, bajo un arco elaborado de rosas blancas y jazmines, que había tomado a los esclavos domésticos 3 días construir. María observó desde la ventana de la cocina, mientras la señorita Isabel, hermosa en el vestido de encaje de su abuela, intercambiaba votos con Antonio Salazar. El rostro de la novia brillaba de felicidad, completamente inconsciente del monstruo al que se estaba uniendo por lo que creía sería el resto de su vida. La ceremonia fue conducida por el reverendo Tiburcio, un hombre cuyos sermones justificaban regularmente la esclavitud como la voluntad de Dios, mientras ignoraba convenientemente las partes de las Escrituras que hablaban de justicia y misericordia. Su voz resonaba por el jardín mientras declaraba a la pareja marido y mujer, sus palabras pareciendo colgar en el aire pesado como una maldición. La ceremonia concluyó con aplausos estruendosos de los invitados reunidos, y los recién casados fueron bañados con arroz y pétalos de flores mientras se dirigían hacia la casa principal para la recepción. La sonrisa de Antonio era triunfal, la expresión de un depredador que había infiltrado exitosamente el gallinero. Isabel se aferraba a su brazo, radiante de alegría y completamente ajena a la oscuridad que acechaba detrás de la fachada encantadora de su nuevo esposo. Con la llegada de la noche, el banquete de bodas comenzó en serio. El comedor se había transformado en una visión de elegancia sureña, con candelabros de cristal, proyectando una luz cálida sobre mesas cargadas con la mejor porcelana y platería. Las paredes estaban drapadas con banderines de seda en los colores de la Confederación, y arreglos florales elaborados llenaban cada rincón con el aroma empalagoso de jazmín y magnolia. María tomó su posición como se le indicó, sirviendo en la mesa principal, donde los novios se sentaban rodeados por los invitados más prominentes. Se movía como un fantasma entre los festejantes, rellenando copas de vino y reemplazando platos vacíos con nuevos cursos. Los invitados apenas reconocían su presencia, tratándola como tratarían a un mueble, útil, pero completamente indigna de su atención. La conversación en la mesa principal era una mezcla de felicitaciones por la boda y discursos políticos sobre la guerra que estaba desgarrando la nación. El coronel Morales, un veterano canoso de la guerra mexicana, deleitaba a la mesa con historias de victorias confederadas, mientras predecía un fin rápido para el conflicto. «Tomen nota de mis palabras», declaró, levantando su copa de vino, en un brindis. «Esta guerra terminará para Navidad. Los yanquis no tienen el estómago para una pelea real, y ciertamente no entienden por qué están luchando. Estamos defendiendo nuestro modo de vida, nuestra propia civilización». Antonio asintió con entusiasmo, su propia copa levantada. «Por la Confederación», proclamó, «y por el orden natural que Dios ha establecido, que siempre recordemos que algunos nacen para gobernar y otros para servir». Los invitados brindaron por sus palabras con entusiasmo, sus risas y conversaciones volviéndose más fuertes a medida que el vino fluía libremente. Se compartían historias de subastas de esclavos exitosas, cosechas de algodón rentables y el glorioso futuro que aguardaba a los Estados Confederados de América. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de María, un recordatorio de las innumerables vidas destruidas por las personas que celebraban a su alrededor. Antonio, sin embargo, la observaba con esos ojos fríos y calculadores durante toda la noche. Varias veces María sintió su mirada sobre ella, estudiando sus movimientos con la intensidad de un cazador rastreando a su presa. Cuando se inclinó para rellenar su copa de vino, él habló en voz baja, sus palabras destinadas solo a sus oídos. «Estás haciendo un trabajo excelente esta noche, María». Muy atenta, su mano rozó la de ella mientras vertía el contacto, deliberado y amenazante. «Tengo el presentimiento de que tú y yo vamos a trabajar muy bien juntos en los años venideros». María mantuvo su expresión neutral, pero dentro de ella su rabia ardía como hierro fundido. «Gracias, señor Antonio». A medida que avanzaba la noche, los invitados se volvían cada vez más ebrios, sus inhibiciones disminuidas por el champán y la creencia embriagadora en su propia superioridad. La conversación giró hacia discusiones más explícitas sobre la gestión de esclavos,
con varios dueños de haciendas compartiendo sus métodos para mantener la disciplina y maximizar la productividad de su propiedad humana. La clave, explicó el juez Bogar, un hombre corpulento cuya hacienda era notoria por su brutalidad, es hacer ejemplos temprano y a menudo. Muéstrales qué les pasa a los que se salen de la línea, y los demás se pondrán en su lugar. Absolutamente, estuvo de acuerdo Antonio, su voz cargada con la autoridad de alguien que había perfeccionado el arte de la degradación humana. El miedo es la herramienta más efectiva que tenemos. Miedo y la ocasional recompensa por buen comportamiento. Todo se trata de entender la naturaleza animal de la mente negra. Cerca de la medianoche, Antonio se levantó de su silla y golpeó su copa de vino con una cuchara de plata, pidiendo atención. La sala se aquietó gradualmente, mientras todos los ojos se volvían hacia el novio, que estaba de pie con una mano, descansando posesivamente sobre el hombro de su novia. «Amigos míos», comenzó Antonio, su voz resonando fácilmente por la sala. «Este ha sido el día más maravilloso de mi vida. No solo me he casado con la mujer más hermosa de Yucatán, sino que también he ganado una familia y un legado que perdurará por generaciones». Los invitados aplaudieron con entusiasmo, y Antonio levantó su copa en un brindis. «Por la familia Ramírez, por la gloriosa confederación, y por el orden natural que Dios ha establecido, con cada hombre conociendo su lugar y manteniéndose en él». Mientras los invitados brindaban por sus palabras, los ojos de Antonio encontraron a María al otro lado de la sala. Su sonrisa era fría y depredadora, una promesa silenciosa del sufrimiento que tenía intención de infligir sobre ella y otros como ella. Pero María le devolvió la sonrisa, una expresión tan sutil que solo Antonio podía verla. Era la sonrisa de alguien que sabía un secreto, alguien que tenía un poder que otros no podían imaginar. La celebración de la boda continuó hasta altas horas de la noche, pero cuando el reloj marcó las 2:00 de la mañana, los invitados comenzaron a retirarse a sus habitaciones. Los recién casados hicieron sus rondas finales, aceptando felicitaciones y buenos deseos de los festejantes restantes antes de anunciar su intención de retirarse a la suite nupcial. María observó desde las sombras mientras Antonio e Isabel subían por la gran escalera, su brazo alrededor de su cintura en un gesto que parecía amoroso para el observador casual, pero que María reconoció como posesivo y controlador. La risa de la novia resonaba por el pasillo mientras desaparecían en el ala este, donde la suite nupcial había sido preparada con cortinas de seda, flores frescas y las mejores sábanas que el dinero podía comprar, mientras los últimos invitados se tambaleaban hacia sus habitaciones, borrachos de champán y hospitalidad sureña. La casa se sumió en un silencio inquieto. Los sirvientes comenzaron la enorme tarea de limpiar después de la celebración, pero María tenía otros planes. Se escabulló de la cocina, moviéndose por los corredores oscurecidos, con la gracia silenciosa de alguien que había memorizado cada tabla crujiente y cada tabla suelta durante sus años de servidumbre. La justicia había sido paciente por demasiado tiempo. Esta noche finalmente tendría su merecido. El reloj de pie en el salón principal dio las 2:30 mientras María se dirigía al ala este, el cuchillo de cocina cálido en su mano. La hoja capturaba la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas del pasillo, su filo brillando con una promesa mortal. Había soñado con este momento durante 3 años. Había planeado cada detalle con la paciencia de alguien que entendía que la justicia retrasada no era justicia negada. El ala este de la mansión, el sol naciente, estaba envuelta en la oscuridad, rota solo por el tenue resplandor de la luz de las velas que se filtraba por debajo de la puerta de la suite nupcial. María se detuvo en el pasillo, sus pies descalzos, silenciosos en los pisos de madera pulida, mientras escuchaba los sonidos dentro. Podía escuchar la voz de Antonio, baja y autoritaria, seguida de la risa nerviosa de la señorita Isabel, el sonido de una joven tratando de complacer a un esposo que no conocía realmente. La hoja se sentía cálida en la mano de María, mientras la sacaba de su escondite, el acero capturando la tenue luz de la luna que se filtraba por las altas ventanas. Este cuchillo se había convertido en más que una herramienta. Era un instrumento de justicia, afilado no solo a la perfección física, sino al propósito espiritual. Cada noche durante meses, lo había afilado mientras susurraba los nombres de los muertos, preparándose para este momento en que las balanzas finalmente se equilibrarían. Probó la manija de la puerta y la encontró sin seguro. La arrogancia,
de personas que nunca habían conocido el miedo, que nunca habían imaginado que sus víctimas podrían convertirse algún día en sus ejecutores. El mecanismo giró sin sonido, y María abrió la puerta lo suficiente como para deslizarse dentro, sus movimientos tan fluidos y silenciosos como el humo. La suite nupcial estaba iluminada por docenas de velas, su luz parpadeante proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de seda. La habitación había sido transformada en un templo de lujo. Alfombras persas cubrían los pisos, decantadores de cristal llenos de licor caro estaban sobre mesas de caoba, y la enorme cama con dosel estaba cubierta con cortinas del encaje más fino. Era una habitación diseñada para celebrar el amor y los nuevos comienzos, pero esta noche presenciaría algo muy diferente. Antonio estaba cerca de la ventana, aún parcialmente vestido con su ropa de boda, un vaso de brandy en la mano, mientras miraba los terrenos de la hacienda que pronto serían parcialmente suyos para comandar. La señorita Isabel estaba sentada en el borde de la cama, su vestido de novia reemplazado por un delicado camisón blanco que la hacía parecer aún más joven que sus 19 años. Su rostro estaba sonrojado por el vino y la anticipación, sus ojos brillantes, con la confianza de alguien que nunca había experimentado la verdadera crueldad. «Ven aquí, querida», dijo Antonio, su voz cargada con el mismo tono autoritario que usaba con los esclavos. «Es hora de que aprendas lo que significa ser esposa». La señorita Isabel se levantó obedientemente, moviéndose hacia su nuevo esposo, con la inocencia confiada de alguien que había sido criado para creer que el matrimonio era un cuento de hadas y que todos los hombres eran honorables. No tenía forma de saber que el hombre con el que se había casado era un monstruo, que sus manos habían traído sufrimiento a innumerables mujeres que se parecían a la sombra que ahora se movía silenciosamente por su cámara nupcial. María salió detrás de las pesadas cortinas, la hoja levantada y lista. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, Antonio girando hacia el movimiento, sus ojos abriéndose en shock y reconocimiento, la boca de la señorita Isabel abriéndose en un grito que nunca llegaría, las llamas de las velas parpadeando, como si respondieran a la presencia de la muerte misma. «Tú», susurró Antonio, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que guardaba en la mesita de noche. «¿Qué eres?» La hoja se movió con la velocidad del relámpago y la precisión de años de planificación. El primer golpe de María alcanzó a Antonio en la garganta, abriendo una sonrisa carmesí que silenció sus palabras para siempre. Su vaso de brandy se estrelló en el suelo mientras tropezaba hacia atrás, sus manos agarrando la herida que ya bombeaba su vida sobre la costosa alfombra persa. El grito de la señorita Isabel finalmente encontró su voz, un alarido penetrante que cortó el aire nocturno como el lamento de una banshee. Pero María ya estaba en movimiento, sus movimientos fluidos y decididos, impulsados por 3 años de rabia acumulada y el recuerdo de cada injusticia que había presenciado. El segundo golpe alcanzó a la novia en el pecho, la hoja deslizándose entre las costillas con precisión quirúrgica. Los ojos de la señorita Isabel se abrieron con shock e incomprensión mientras miraba la mancha carmesí que se extendía por su camisón blanco. «Esto es por Lucía», susurró María mientras la señorita Isabel se derrumbaba de rodillas, sus manos presionadas contra la herida en un intento inútil de detener el flujo de sangre. «Esto es por Rebeca. Esto es por cada mujer que destruiste, cada niño que vendiste, cada vida que arruinaste». Antonio aún estaba vivo, jadeando y ahogándose con su propia sangre, mientras intentaba arrastrarse hacia su arma. María se arrodilló, a su lado, su rostro tranquilo y sereno a la luz de las velas, transformado por la rectitud de su propósito. «¿Recuerdas a mi hermana, verdad?», preguntó en voz baja, su voz tan gentil como la de una madre cantando una nana. «Lucía, 14 años, dulce como la miel, hasta que pusiste tus manos en ella. Se ahorcó antes que vivir con lo que le hiciste». Los ojos de Antonio estaban abiertos de terror y con la creciente realización de su propia mortalidad. Intentó hablar, pero solo sangre salió de su garganta destrozada, burbujeando y espumeando mientras su vida se desvanecía. «Quiero que sepas», continuó María, su voz nunca elevándose por encima de un susurro, «que esto es solo el comienzo. Cada dueño de hacienda, cada capataz, cada hombre blanco que piensa que nos posee, todos van a aprender qué pasa cuando
Empujas a las personas demasiado lejos. Con movimientos rápidos y practicados, María comenzó el trabajo que le daría el nombre que sería susurrado con terror por todo el sur durante generaciones. Había observado el proceso realizado en 1900 animales innumerables veces durante sus años en la hacienda, pero nunca con tanta satisfacción personal, nunca con tal sentido de propósito divino. El cuchillo de desollar se movió con la habilidad de alguien que entendía la anatomía, que sabía exactamente dónde cortar y cuánta presión aplicar. El cabello pálido de Antonio se desprendió en sus manos como un trofeo, aún cálido, con la vida que acababa de abandonar su cuerpo. Los rizos dorados de la señorita Isabel siguieron, su belleza transformada en un símbolo de justicia impartida. Cuando terminó su trabajo, María se paró en el centro de la suite nupcial, su vestido blanco ahora manchado con la sangre de sus enemigos. Los cueros cabelludos de Antonio Salazar e Isabel Ramírez colgaban de su cinturón como trofeos, su cabello aún brillando a la luz de las velas. La habitación que había sido preparada para el amor y los nuevos comienzos se había transformado en un matadero, un testimonio de la furia que había sido desatada sobre aquellos que no habían mostrado piedad a otros. Se acercó a la ventana y miró los terrenos de la hacienda donde los cuartos de los esclavos estaban oscuros y silenciosos. Pronto se daría la alarma, pronto comenzaría la cacería humana, pero por ahora, en este momento de justicia perfecta, María sintió algo que no había experimentado en años. Sintió libertad. La tormenta afuera crecía en fuerza, la lluvia azotando las ventanas como si los mismos cielos lloraran por la sangre que había sido derramada. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos blancos crudos, y el trueno retumbaba en el cielo de Yucatán como la voz de un dios enojado, aprobando la justicia que había sido impartida. Pero María no había terminado. Esto era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos del sur mismo. Había probado la justicia, y era más dulce que la miel, más embriagadora que el vino. La sangre en sus manos no era una mancha, sino un bautismo, marcando su transformación de víctima a vengadora. Recolectó lo que necesitaba de la habitación, la pistola de Antonio, su dinero, cualquier cosa que pudiera ser útil en los días venideros. Luego se dirigió a la ventana, donde una cuerda de sábanas anudadas proporcionaría su ruta de escape. Había planeado este momento hasta el más mínimo detalle, había preparado cada contingencia. Mientras se preparaba para irse, María echó un último vistazo a los cuerpos de sus enemigos. Antonio Salazar, el hombre que había aterrorizado los cuartos de los esclavos durante 5 años, yacía en un charco de su propia sangre, su cabeza desollada, un recordatorio grotesco de su mortalidad. Isabel Ramírez, inocente de los crímenes de su esposo, pero cómplice del sistema que los permitía, había pagado el precio por los pecados de su clase. Justicia, susurró María a los muertos, ha llegado finalmente a la hacienda El Sol, naciente. Con eso, se deslizó por la ventana y hacia la noche azotada por la tormenta, comenzando un viaje que la transformaría de una esclava de hacienda en una leyenda que acecharía las pesadillas de los esclavistas por todo el sur. La mujer que había entrado en esa habitación se había ido para siempre, reemplazada por algo mucho más peligroso, un instrumento de retribución divina, un recordatorio de que incluso los más impotentes podían convertirse en agentes de justicia cuando eran llevados más allá de los límites de la resistencia humana. La leyenda de María de Mérida había comenzado, escrita en sangre y sellada con los cueros cabelludos de aquellos que pensaban estar fuera del alcance de las consecuencias. Y en los cuartos de esclavos de 100 haciendas, cuando el trabajo terminaba y los amos dormían, su historia sería contada en susurros, la historia de la mujer que se negó a inclinarse, que tomó la hoja de la venganza y que mostró que incluso, en los tiempos más oscuros, la justicia podía encontrar un camino. El amanecer rompió gris y violento sobre la hacienda El Sol naciente. La tormenta había rugido durante toda la noche con una intensidad que parecía reflejar el caos que estaba a punto de engullir la hacienda. El descubrimiento de los cuerpos llegó con la primera luz, cuando la señora Ramírez, preocupada por la ausencia de su hija en el desayuno y el silencio inusual de la suite nupcial, envió a Elena a verificar a los recién casados. Los gritos que resonaron desde el ala este se escucharon por toda la hacienda, un sonido de tal horror puro que envió a los pájaros huyendo de los árboles y causó que cada esclavo en los cuartos se congelara de terror. El sonido parecía continuar para siempre, subiendo y bajando como el lamento de una sirena
hasta que otros esclavos domésticos corrieron en ayuda de Helena y la encontraron colapsada en la entrada de lo que había sido la suite nupcial. En minutos, la casa principal estaba llena de invitados, sirvientes y familiares, todos atraídos por el alboroto, pero pocos lo suficientemente valientes como para entrar en la cámara empapada de sangre. Aquellos que se aventuraron dentro salieron pálidos y temblorosos, algunos corriendo afuera para vomitar en el jardín, otros simplemente quedándose en un silencio atónito mientras intentaban procesar lo que habían presenciado. El señor Ramírez estaba en la entrada de lo que había sido la suite nupcial de su hija, su rostro ceniciento y sus manos temblando mientras inspeccionaba la carnicería. Los cuerpos de Antonio e Isabel yacían donde habían caído, sus cabezas desolladas un testimonio grotesco de la furia que había sido desatada sobre ellos. La sangre había empapado las costosas alfombras y salpicado las paredes de seda, transformando la elegante habitación en una escena de pesadilla. «Dios del cielo», susurró el coronel Morales, uno de los invitados de la boda y un prominente dueño de hacienda de Campeche. Su porte militar lo había abandonado por completo mientras miraba los cadáveres mutilados. ¿Qué clase de bestia pudo haber hecho esto? El alguacil Tiburcio llegó dentro de la hora, su rostro curtido sombrío mientras examinaba la escena con la atención metódica de un hombre que había visto violencia en muchas formas. Era un veterano de la guerra mexicana y había lidiado con levantamientos de esclavos, duelos entre caballeros y las brutales realidades de la justicia de las haciendas. Pero nada lo había preparado para la salvajería calculada exhibida en la suite nupcial. «Esto no fue al azar», anunció a la multitud reunida después de completar su examen inicial. «Esto fue personal. Quien haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. La precisión de los cortes, la naturaleza deliberada del desollamiento. Esto fue planeado». La investigación comenzó de inmediato, con cada esclavo en la hacienda sometido a un interrogatorio intenso. Los esclavos domésticos fueron examinados por sangre en su ropa, sus cuartos registrados en busca de armas, sus coartadas escrutadas con la minuciosidad de hombres que entendían que todo su modo de vida estaba bajo amenaza. Pero María no estaba por ninguna parte. Su cabaña estaba vacía, sus pocas posesiones esparcidas como si hubiera salido a toda prisa. Los otros esclavos afirmaban ignorar su paradero, sus rostros máscaras de miedo cuidadosamente controlado. Sabían que admitir cualquier conocimiento de los planes de María resultaría en sus propias muertes, pero también entendían que su silencio podría no salvarlos de la ira que estaba a punto de descender sobre la hacienda. «Ella ha estado planeando esto», declaró el capataz Jiménez, el segundo al mando de Antonio, que había asumido el control de las operaciones de esclavos. Era un hombre delgado y nervioso que siempre había vivido a la sombra de Antonio, y ahora se encontraba en una posición de autoridad para la que estaba mal equipado. Esa mujer ha estado esperando su momento, esperando el momento perfecto para atacar. El alguacil Tiburcio asintió sombríamente mientras estudiaba los informes que ya comenzaban a acumularse. ¿Qué sabes de su pasado? ¿Algún historial de violencia o rebelión? «Perdió 2 dedos por Antonio hace unos 3 años», respondió Jiménez consultando un libro de registros disciplinarios de la hacienda. «Castigo por insubordinación. Tenía una hermana que se suicidó antes que someterse a la disciplina adecuada. Siempre ha sido callada, pero había algo en sus ojos, algo peligroso. La cacería humana comenzó al mediodía, con partidas armadas, extendiéndose por el campo de Yucatán como una plaga de langostas. Perros sabuesos fueron traídos de estados vecinos, su aullido resonando por los pantanos mientras seguían el rastro de María a través de los humedales que bordeaban la hacienda. Los perros eran los mejores del estado, entrenados específicamente para rastrear esclavos fugados, pero incluso ellos parecían confundidos por el rastro que llevaba a las traicioneras aguas de la cuenca de Chactemal. María no había huido al azar, había pasado meses estudiando el terreno, aprendiendo los caminos ocultos a través de los pantanos de cipreses, identificando las cabañas abandonadas y los asentamientos olvidados donde una fugitiva podría encontrar refugio temporal. Se movía por el desierto con la habilidad de alguien que había estado planeando esta fuga durante años, usando cada truco que había aprendido de otros fugados que habían pasado por la hacienda a lo largo de los años. Las partidas de búsqueda encontraron evidencia de su paso, un pedazo de tela rasgada atrapado en un arbusto espinoso, huellas en el lodo junto a un pantano,
las cenizas frías de un fuego que había sido cuidadosamente ocultado, pero cada pista los llevaba más profundo al pantano, donde el propio paisaje parecía conspirar contra sus esfuerzos. Los cipreses crecían tan densos que la luz del sol apenas penetraba hasta el agua abajo, y la niebla que se alzaba de los charcos estancados creaba una atmósfera de otro mundo que inquietaba incluso a los rastreadores más experimentados. Para la noche, las partidas de búsqueda no habían encontrado nada más que senderos falsos y callejones sin salida. Los sabuesos perdieron su rastro al borde del pantano Lush, donde las aguas fangosas habían engullido toda huella de su paso. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el desierto de Yucatán, convirtiéndose en uno con las sombras y las nieblas que envolvían los antiguos pantanos. La noticia de los asesinatos se extendió como reguero de pólvora por todo el sur, llevada por líneas de telégrafo y de boca en boca de hacienda en hacienda. Cada narración añadía nuevos detalles y adornos, transformando la historia en algo cercano a una leyenda. El desollamiento de un capataz blanco y su novia en Minoneses, su noche de bodas era sin precedentes. Una violación del orden natural tan profunda que sacudió la confianza de cada dueño de esclavos desde Veracruz hasta Texas. Esto es lo que pasa por tratarlos con demasiada suavidad, declaró el senador Bogar en una reunión de emergencia de la Asociación de Hacendados de Yucatán, celebrada en Mérida 3 días después de los asesinatos. Les hemos permitido olvidar su lugar, imaginarse capaces de tales abominaciones. Pero otras voces hablaban de un miedo diferente, el miedo de que las acciones de María podrían inspirar a otros a actos similares de rebelión. Si una esclava podía asestar tal golpe al sistema que la oprimía, ¿qué podría pasar si su ejemplo se extendía? La mismísima base de la sociedad sureña estaba construida sobre la suposición de que los esclavos aceptarían su esclavitud, que podían ser controlados a través de una combinación de cuidado paternalista y castigo brutal. María había destrozado esa suposición con un cuchillo de cocina y una sed de justicia. La recompensa por la captura de María se fijó en $5,000, una suma enorme que atrajo a cazadores de recompensas de toda la región. Carteles de Se Busca con su descripción fueron distribuidos por todo el sur, advirtiendo que era extremadamente peligrosa y debía ser abordada con la máxima precaución. Los carteles la describían como una asesina que había cometido actos de salvajismo indescriptibles, pero no lograban capturar la inteligencia y la determinación que habían hecho posible su escape. Pero a medida que pasaban los días y la búsqueda seguía sin dar resultados, comenzó a surgir un tipo diferente de historia, desde los cuartos de esclavos y las comunidades de libertos. Historias susurradas de una mujer que había contraatacado a sus opresores, que había mostrado que incluso los hombres blancos más poderosos no estaban fuera del alcance de la justicia. Las historias crecieron con cada narración, volviéndose más elaboradas y míticas, hasta que María fue transformada en algo cercano a una heroína popular. En los campos de algodón de Chiapas, los esclavos cantaban canciones de trabajo que hablaban de una mujer que se negó a inclinarse. En los arrozales de Tabasco, las madres contaban a sus hijos historias de alguien que había mostrado que la libertad podía ser tomada, no solo dada. En las plantaciones de caña de Yucatán, el nombre de María se convirtió en una oración susurrada por la liberación, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la resistencia era posible. Las autoridades intentaron suprimir estas historias, pero se extendían como reguero de pólvora a través de las redes subterráneas que conectaban las comunidades de esclavos por todo el sur. Cada narración añadía nuevos detalles, nuevos adornos, hasta que la verdadera María se volvió inseparable de la leyenda que crecía alrededor de su nombre. Mientras tanto, la búsqueda continuaba con creciente desesperación. Se trajeron tropas adicionales desde Mérida, y la recompensa se incrementó a $10,000, una suma que representaba más dinero del que la mayoría de las personas verían en su vida. Cazadores de esclavos profesionales, hombres que se ganaban la vida cazando seres humanos, convergieron en Yucatán desde todo el sur, atraídos por la promesa de riqueza y el desafío de capturar a la fugitiva más buscada de la región. Pero María permanecía como un fantasma, una sombra moviéndose por el vasto desierto de Yucatán. Los pantanos que habían parecido una prisión durante sus años de esclavitud se habían convertido en su santuario, un lugar donde podía moverse libremente mientras sus perseguidores tropezaban por terrenos desconocidos.
se había convertido en algo más que humana a los ojos de sus seguidores y sus enemigos. Una fuerza de la naturaleza, un instrumento de justicia divina, un recordatorio de que ningún sistema de opresión podía contener para siempre el deseo del espíritu humano por la libertad. La leyenda de María estaba comenzando a tomar forma, creciendo con cada día que pasaba, hasta que se convirtió en algo más que una esclava fugitiva. Era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso los más impotentes podían convertirse en instrumentos de justicia cuando eran llevados más allá de los límites de la resistencia humana, y en algún lugar del vasto desierto de 1960, Yucatán, María misma continuaba moviéndose por las sombras, su trabajo lejos de estar terminado. La sangre de Antonio Salazar e Isabel Ramírez fue solo el comienzo de un ajuste de cuentas que resonaría por los salones del poder durante generaciones. Habían pasado 3 meses desde la masacre de la noche de bodas, y aún María seguía siendo un fantasma que acechaba los pantanos de Yucatán. La enorme cacería humana había disminuido gradualmente a medida que otras preocupaciones, la escalada de la guerra civil, el bloqueo de los puertos sureños por la Unión, el creciente malestar entre las poblaciones esclavas por toda la Confederación, exigían la atención de las autoridades. Pero la leyenda de la mujer que había desollado a un capataz y su novia seguía creciendo, extendiéndose como reguero de pólvora a través de las redes subterráneas que conectaban las comunidades oprimidas por todo el sur. El alguacil Tiburcio estaba sentado en su oficina en Mérida, estudiando los informes que cruzaban su escritorio con creciente frecuencia y alarma. 3 capataces de hacienda más habían sido encontrados muertos en el último mes. Cada uno asesinado con la misma precisión quirúrgica, cada uno desollado con el mismo cuidado metódico que había marcado los asesinatos de la hacienda El Sol Naciente. El patrón era inconfundible, y el mensaje era claro. María no había terminado con su trabajo. Está moviéndose por los estados como una plaga, murmuró a su ayudante, un joven llamado Pedro, cuyas manos temblaban ligeramente cada vez que se mencionaba el nombre de María. Chetumal, Bacalar, ahora Tulum, siempre apuntando a los peores de ellos, los capataces conocidos por su crueldad, los amos que tratan a sus esclavos como animales. La verdad era más compleja de lo que las autoridades se daban cuenta. María no había estado trabajando sola durante estos meses de aparente invisibilidad. En las comunidades ocultas de esclavos escapados que existían en las partes más profundas del pantano, asentamientos que habían crecido alrededor de ingenios azucareros abandonados y puestos comerciales olvidados, había encontrado a otros que compartían su hambre por justicia, esclavos fugados que habían huido de sus haciendas, hombres libres que habían perdido familiares por las brutalidades del sistema, incluso algunos criollos simpáticos que entendían que la institución de la esclavitud era un cáncer que carcomía el alma de Yucatán. Se llamaban a sí mismos las sombras del pantano, y bajo el liderazgo de María, se habían convertido en algo sin precedentes en el sur prebélico, un movimiento de resistencia organizado dedicado a contraatacar al corazón del sistema de haciendas. Sus números habían crecido lenta pero constantemente, a medida que la noticia de su existencia se extendía por los canales secretos que conectaban las comunidades de esclavos por toda la región. María misma había sido transformada por sus meses en el desierto. La esclava de cocina de voz suave se había ido para siempre, reemplazada por una mujer cuya mera presencia comandaba respeto e inspiraba tanto devoción como miedo. Su cabello, ahora largo y salvaje, estaba adornado con los cueros cabelludos de sus víctimas, una corona espeluznante que la marcaba como algo más allá de la comprensión de la sociedad civilizada. Sus ojos, una vez llenos del desaliento resignado de los oprimidos, ahora ardían con el fuego de la venganza justa. En una noche húmeda de julio, estaba frente a una reunión de 37 esclavos escapados en un ingenio azucarero abandonado en lo profundo de la cuenca de Chactemal. El edificio, reclamado por el pantano desde hacía mucho tiempo, proporcionaba un ocultamiento perfecto para sus reuniones. Sus paredes rotas y maquinaria cubierta de enredaderas creaban una catedral de resistencia, un lugar donde los oprimidos podían reunirse para planear su rebelión contra un sistema que había negado su humanidad durante generaciones. La guerra entre los blancos se hace más fuerte, anunció María, su voz cargada con la autoridad de alguien que había mirado a la muerte a la cara y había salido victoriosa.
Están sacando hombres de las haciendas para pelear sus batallas. Hay menos guardias. La disciplina es más floja. Y el miedo crece en las casas grandes. Ha llegado el momento de golpear más fuerte, de mostrarles que su mundo está construido sobre arena. Entre sus seguidores estaba Marcos, un herrero que había escapado de una hacienda cerca de Campeche, después de ver a su hijo de 8 años vendido para pagar las deudas de juego de su amo. Sus manos enormes, marcadas por años de trabajar con metal caliente, ahora fabricaban armas para la resistencia. Estaba Sara, apenas de 18 años, pero ya portando las cicatrices de abusos indecibles, quien se había convertido en una de las tenientes más confiables de María. El viejo Moisés, un hombre de 70 años que había pasado toda su vida en esclavitud hasta que el ejemplo de María le mostró que la libertad era posible, servía como el líder espiritual del grupo y guardián de sus tradiciones orales. ¿Qué nos estás pidiendo, María?, preguntó Marcos, su voz pesada con el peso de años de sufrimiento. Hemos estado atacando a los capataces, a los peores de los amos, pero ahora tienen al ejército, tienen más armas, más hombres cazándonos. María sonrió, una expresión que ya no tenía rastro de la mujer que alguna vez había sido. Los meses de vivir como una fugitiva cazada, de contraatacar a sus opresores, habían quemado todo lo suave y vulnerable, dejando solo el núcleo duro de su determinación. Tienen números, respondió, pero nosotros tenemos algo que ellos no entienden. No tenemos nada que perder y todo por ganar. Conocemos estos pantanos mejor de lo que ellos nunca lo harán. Sabemos cuáles de sus esclavos están listos para levantarse, cuáles de sus sirvientes domésticos están dispuestos a abrir puertas en la noche. Se acercó a un mapa rudimentario dibujado en un pedazo de corteza, marcando ubicaciones con carbón. El mapa mostraba la red de haciendas que rodeaban la cuenca, cada una un objetivo potencial para sus operaciones. La hacienda Russo, dijo, señalando una marca cerca del borde este del pantano. El viejo Russo murió el mes pasado, y su hijo está demasiado ocupado jugando al soldado para prestar atención a su propiedad. El capataz allí, Pedro, es el que vendió al hijo de Marcos. Es hora de que pague por ese pecado. Los ojos de Marcos se endurecieron al mencionar a su hijo, y varios otros miembros del grupo asintieron en acuerdo. Todos habían sufrido bajo el sistema de haciendas, todos habían perdido familiares por su insaciable apetito por la miseria humana. La hacienda TM, continuó María, marcando otra ubicación. El amo allí piensa que está a salvo porque trata bien a sus esclavos domésticos, pero tiene trabajadores de campo trabajando 16 horas al día en este calor. Y las obras azucareras de Pedro han estado trabajando a los esclavos hasta la muerte durante años, reemplazándolos más rápido de lo que mueren. Los asaltos que siguieron fueron rápidos y despiadados, ejecutados con la precisión de una operación militar. Las sombras del pantano golpeaban como espíritus vengadores, apareciendo de los pantanos envueltos en niebla para entregar la muerte a aquellos que habían prosperado con la miseria humana. Pero eran cuidadosos de perdonar a los inocentes. A los esclavos domésticos se les daba la opción de huir o quedarse. Los niños nunca eran dañados, e incluso algunas de las mujeres blancas eran dejadas vivir si habían mostrado bondad hacia sus esclavos. El impacto psicológico fue devastador. Los dueños de haciendas por todo Yucatán comenzaron a dormir con armas cargadas al lado de sus camas, sus sueños atormentados por visiones de cadáveres desollados y suites nupciales empapadas de sangre. Algunos abandonaron sus haciendas por completo, huyendo a la relativa seguridad de Mérida o Campeche. Otros contrataron guardias adicionales, convirtiendo sus hogares en fortalezas armadas, rodeadas de patrullas y vigilantes. Pero ninguna cantidad de seguridad podía protegerlos del miedo que María había desatado, el miedo de que sus víctimas podrían algún día convertirse en sus ejecutores, el miedo de que el sistema que habían construido sobre el sufrimiento humano podría colapsar bajo el peso de su propia crueldad. La leyenda creció con cada mes que pasaba, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Yucatán. En los cuartos de esclavos por todo el sur, las madres contaban a sus hijos historias de la mujer que se había negado a aceptar sus cadenas, que había mostrado que incluso los hombres blancos más poderosos podían sangrar y morir como cualquier otro mortal. Las historias cambiaban con cada narración, volviéndose más elaboradas y míticas hasta que María fue transformada en algo cercano a una fuerza sobrenatural.
Algunos decían que podía caminar sobre el agua, moviéndose por los pantanos sin dejar rastro. Otros afirmaban que podía volverse invisible a voluntad, atacando a sus enemigos y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Otros susurraban que había hecho un pacto con los espíritus del pantano, que los fantasmas de esclavos asesinados guiaban su hoja y la protegían del daño. Las autoridades intentaron desesperadamente contrarrestar estas historias, ofreciendo recompensas cada vez más grandes por información que llevara a la captura de María. La recompensa por su cabeza eventualmente alcanzó los 20.000, una suma que representaba más riqueza de la que la mayoría de las personas podían imaginar. Cazadores de esclavos profesionales, cazadores de recompensas, e incluso algunos espías, de la Unión intentaron penetrar los pantanos en busca de la legendaria fugitiva, pero ninguno regresó con nada más que cuentos exagerados y manos vacías. Para el invierno de 1865, mientras la guerra civil rugía por el continente y la Confederación luchaba por mantener el control sobre su territorio, María se había convertido en algo sin precedentes en la historia americana, una esclava que había librado con éxito una guerra contra la institución de la esclavitud misma. Las autoridades habían renunciado hacía mucho a la esperanza de capturarla viva, enfocándose en cambio en el control de daños y tratando de prevenir que su ejemplo inspirara una rebelión más amplia. Pero en las partes más profundas del pantano de Yucatán, donde los cipreses crecían densos y la niebla nunca se levantaba por completo, María continuaba su trabajo. Se había convertido en algo más que humana a los ojos de sus seguidores y sus enemigos. Una fuerza de la naturaleza, un instrumento de justicia divina, un recordatorio de que ningún sistema de opresión podía contener para siempre el deseo del espíritu humano por la libertad. Los cueros cabelludos que adornaban su cabello ahora contaban por docenas, cada uno representando una vida tomada en nombre de la justicia, cada uno un mensaje a aquellos que esclavizarían a sus congéneres. Se había convertido en la pesadilla que atormentaba el sueño de cada dueño de hacienda, la sombra que se movía por sus sueños, la promesa de que algún día, de alguna manera, las balanzas de la justicia se equilibrarían. Las sombras del pantano habían crecido hasta convertirse en una fuerza formidable, con células operando por todos los humedales de Yucatán y más allá. Habían desarrollado sus propios códigos, sus propios rituales, sus propios métodos de comunicación que les permitían coordinar ataques a través de vastas distancias. María se había convertido no solo en su líder, sino en su inspiración, la prueba viviente de que la resistencia era posible, incluso frente a probabilidades abrumadoras. A medida que la guerra continuaba rugiendo y el viejo orden comenzaba a desmoronarse, la leyenda de María de Mérida tomó un nuevo significado. Ya no era solo una esclava fugitiva buscando venganza personal. Se había convertido en un símbolo del ajuste de cuentas inevitable que aguardaba a todos aquellos que construían su riqueza y poder sobre el sufrimiento de otros. Y en los cuartos, de esclavos de 100 haciendas, cuando el trabajo terminaba y los amos dormían, la historia de María sería contada en susurros, la historia de la mujer que se negó a inclinarse, que tomó la hoja de la venganza y que mostró que incluso en 1900, los tiempos más oscuros, la justicia podía encontrar un camino. La leyenda de María de Mérida se había vuelto inmortal, un testimonio del poder de la resistencia y la naturaleza indestructible del espíritu humano, y aunque la guerra civil eventualmente terminaría con la esclavitud como institución, el recuerdo de su desafío resonaría por generaciones, un recordatorio de que la libertad nunca se da, siempre debe ser tomada. En los pantanos envueltos en niebla de Yucatán, donde el musgo español cuelga como sudarios funerarios y el agua corre oscura con los recuerdos del pasado, dicen que María aún camina. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna está oscura y el viento lleva el aroma de jazmín y sangre, aún puedes escuchar su movimiento por los pantanos. La mujer que desolló al capataz y a la novia, la mujer que mostró al mundo que incluso las cadenas no pueden atar un alma determinada a ser libre. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos y una advertencia para el opresor, un recordatorio de que la justicia, aunque puede retrasarse, nunca será negada. La mujer que alguna vez no había sido más que una propiedad, cuya vida había sido valorada menos que la de un caballo o un equipo agrícola, se había transformado en algo que sobreviviría a los imperios y resonaría por la eternidad. La leyenda de María de Mérida
La esclava que desolló al capataz y a la novia en la noche de bodas de 1865 se había convertido en un testimonio del poder del espíritu humano para superar incluso la opresión más brutal y una promesa de que ningún sistema construido sobre la crueldad y la injusticia puede resistir para siempre contra la marea de la venganza justa.